Bueno, pues en este tema hemos visto cómo funcionan los algoritmos genéticos. Uno de los algoritmos o metaheurísticas de optimización más utilizadas en todo el mundo por sus buenos resultados, tanto en problemas académicos como en problemas industriales, etcétera. En concreto, nosotros lo utilizaremos en prácticas para resolver el problema del flujo permutacional y veréis que es un algoritmo que funciona francamente bien, al igual que el recocido simulado que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Bueno, lo primero que hemos aprendido es que ¿qué tiene que tener un sistema para que lo podamos considerar como evolutivo? No solo la biología es evolutiva, sino también la cultura se puede considerar un sistema evolutivo, la economía se puede considerar un sistema evolutivo. Las tres características que tiene que tener un sistema para considerarlo así es que tenemos que tener una fuente de diversidad. Si no hay diversidad, no hay evolución. Tiene que haber un mecanismo de selección que, de acuerdo a esa diversidad, haga que algunos individuos sean más aptos que otros. Y además tiene que haber un mecanismo de preservación, de herencia, de reproducción, de tal forma que aquellos individuos con más fitness, aquellos individuos que tengan más probabilidades de ser seleccionados, preserven sus características dentro del sistema. Si se cumplen esos tres elementos, diversidad, selección y replicación, estamos bajo un contexto evolutivo. La idea de los algoritmos genéticos es precisamente utilizar estas tres herramientas para crear un sistema evolutivo artificial que nos ayude a optimizar problemas difíciles. En este caso, en los algoritmos genéticos lo que vamos a considerar es una población de soluciones diversas entre sí, que van a tratar de optimizar una función, el problema que nosotros queremos resolver. En función de lo buenas que sean las soluciones para resolver el problema que nosotros tenemos, así diremos que tendrán su función de fitness. En función de su fitness, aplicaremos o generaremos unos mecanismos que imitarán aquellas fuerzas que se producen en la evolución, fundamentalmente un mecanismo de selección y luego un proceso de cruce, de recombinación y procesos de mutación. Es decir, vamos a tener fuerzas de selección que van a reducir la diversidad de acuerdo a la función de fitness, pero también unas fuerzas de diversidad y de generación de nuevas soluciones, el cruce y la mutación. Y vamos a balancear estas fuerzas para que la población en su conjunto vaya hacia soluciones cada vez mejores y mejores de acuerdo a resolver el problema que nosotros tenemos. Después nos hemos centrado con mucho detalle en cuáles son los diferentes pasos o fases que requiere resolver un problema o implementar un problema mediante un algoritmo genético. Primero hay que decidir cómo vamos a representar una solución dada, y esto es muy dependiente del problema, aunque vimos que tenemos que tener claro que en los algoritmos genéticos podemos tener dos dimensiones de la representación. El genotipo, que es cómo vamos a representar una solución de cara a los operadores genéticos, y el fenotipo, que es la representación de esa solución genotípica de cara a la función de fitness, y que pueden o no coincidir. En cualquier caso, como decimos, la representación muchas veces es acorde al tipo de problema que queremos resolver. Binaria, permutacional, un vector de números reales, etc. Depende del problema. Después vimos que tenemos que inicializar una población inicial y cómo vamos a generar la primera población. Y dijimos que no podemos generarla con individuos iguales, necesitamos diversidad y además no podemos mezclar soluciones buenas con malas porque si no las buenas invadirían la población de forma muy rápida. Con lo cual dijimos que una buena estrategia quizá fuese aleatorizar el proceso de generación de soluciones iniciales de tal forma que sean lo más diversas posibles y lo más esparcidas sobre todo el espacio de soluciones, para que la diversidad genética sea lo mayor posible. La función de fitness vimos que es precisamente la función que queremos optimizar, pero en algunos casos incluso pues cuando tenemos restricciones podemos introducir las restricciones de forma endógena en la función de fitness. Normalmente la función de fitness es uno de los elementos que más tiempo de computación lleva. Si ese es el caso y requiere mucho proceso de ejecución, a veces se utilizan algoritmos de simplificación de la función de fitness. Y además vimos que en otros casos incluso la función de fitness no tiene ni por qué ser una función analítica ni una subrutina, sino que podría ser incluso un proceso externo o un ejercicio de simulación. La función de fitness puede ser sencilla o complicada en función del problema que tengamos que resolver. Después nos centramos en el mecanismo de selección. El mecanismo de selección lo que trata de hacer es hacer que aquellos individuos con mayor fitness sean más probable que sean seleccionados como padres que aquellos que no. Pero vimos que no podemos utilizar una presión selectiva excesivamente fuerte, porque si no,
aceleramos demasiado la convergencia, reducimos la diversidad de forma muy rápida y no es demasiado apropiado. Tampoco demasiada poca presión selectiva, porque si ese es el caso, la búsqueda puede tardar demasiado tiempo. Vimos algunas alternativas que parecían interesantes, incluso mejores que los métodos de truncamiento, como puede ser la búsqueda, el torneo aleatorio o la roulette wheel, la selección por ruleta. Una vez que teníamos los padres seleccionados, teníamos que elegir el proceso de cruce. En el proceso de cruce hay que tener cuidado porque hay que garantizar que la solución que se genera es también es solución. Tenemos que garantizar que parte del material genético de ambos padres se mantiene en los hijos que generemos. El operador cruce está asociado de forma completa al tipo de representación. Hay operadores de cruce apropiados pues para representaciones binarias, operadores de cruce apropiados para representaciones permutacionales, para representaciones reales, etc. La representación y el proceso de cruce están muy asociados. Y lo mismo ocurre en el proceso de mutación. Teníamos que tener precaución en la parte de cruce porque el cruce puede ser muy destructivo, con lo cual para no perder el acervo genético que hubiésemos podido ganar de generación en generación en su totalidad, lo que vamos a hacer es cruzar a un porcentaje de la población grande, pero a unos cuantos individuos pasarlos sin cruzar, para que en el caso de que tuviésemos mucha mala suerte, ese proceso no se perdiese. Luego vimos que íbamos a incluir cierta mutación. La mutación va a tener el mismo efecto que tiene la mutación en los sistemas biológicos, que un cambio aleatorio, una nueva forma de explorar diversas estrategias, de cambiar aspectos o funcionalidades, que en el caso de que vayan en la línea adecuada, pues fenomenal, se incorporarán al acervo genético e invadirán la población, pero en caso de que la mutación empeore, pues ese individuo pues estará condenado a perecer y la mutación morirá con él. No podemos mutar demasiado porque entonces nos empezamos a acercar a una búsqueda aleatoria y encontrar óptimos va a ser muy difícil, pero tampoco demasiado poco, porque si no perdemos diversidad genética. Luego vimos que podemos tener diferentes estrategias de reemplazamiento, aunque la más habitual es la generacional, que significa que vamos a generar una población de padres y una generación de hijos que reemplazará de forma completa a la población anterior. Si ese es el caso, conviene asociar este proceso con elitismo, que significa que al mejor individuo o un conjunto de los mejores individuos que tenemos en la población les vamos a pasar sin cruzar y sin mutar, para no perder nunca cuál es la mejor solución encontrada a lo largo de todo el algoritmo genético. Y el criterio de parada, pues como en la mayoría de los algoritmos que hemos visto. Si conocemos el óptimo, cuando lo encontremos; si no conocemos el óptimo, pues dependiendo de si tenemos una restricción temporal o computacional, en la que dado un nivel de tiempo hay que dejar el algoritmo, en cuyo caso pues será el momento de parar, o bien cuando llevemos varias iteraciones sin mejora, probablemente el algoritmo haya convergido y ya sea muy difícil mejorar la solución. También sería una buena recomendación parar. Y vimos por último ciertos comentarios adicionales. Al final los genéticos hemos visto que no es más que otra estrategia, igual que prácticamente todas las metaheurísticas, de combinar de forma inteligente exploración a lo largo de todo el espacio de búsqueda y explotación de los resultados. Intensificar en una zona dada. No olvidéis que cuando vais a utilizar un algoritmo genético tenéis varios parámetros a elegir y estos parámetros, qué elección es la adecuada, puede depender de forma total del problema. Puede depender dependiendo de si el problema es operacional, es estratégico, es un problema táctico y además también de cómo de grande es el problema, etc. Recordad entrenar o elegir los parámetros de forma similar a cómo vayáis a utilizar luego el algoritmo en producción.